Muy buen día, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. El día de hoy estoy acompañada del profesor Gustavo Díaz. Muy buen día, profe, ¿cómo le va? Muy buenos días, Liliana, ¿cómo está? A la audiencia, también que tenga un buen día y bueno, hoy comenzamos un día más para poder aprender un poquito más. Así es, el profe es docente de la Universidad Nacional de Asunción, tiene trayectoria en el directorio del BCP, tiene una amplia trayectoria en todo lo referente a finanzas, economía, todo el tema referente a nuestro programa, así que nos va a ser de gran utilidad su presencia el día de hoy y ¿qué tema vamos a tratar el día de hoy, profe? Y podemos tratar la educación financiera, impuesto a la renta personal, ¿verdad? Que es un tema también que siempre tenemos que estar atentos a eso porque cada año hay algunos que ya están entrando dentro de ese capítulo, ¿verdad? Entonces tiene que aprender un poquito algo de eso también, ¿verdad? Claro. Y todo lo relacionado al ahorro, como estamos en el mes del ahorro, como señalaste. Y hay un librito que yo siempre suelo leer, ¿verdad? Que es de Napoleón Hill, ¿verdad? Y que habla un poco, ¿verdad? Que si aprendes a hacer el dinero trabaje para ti, tu vida va a ser más sencilla y feliz, dice, ¿verdad? Es una máxima que señalaba, ¿verdad? Robert Kiyosaki, ¿verdad? Padre rico y padre pobre, ¿verdad? Así mismo, profe, él ya viene con su libro, con su agenda, trae un montón de cosas para compartir sus conocimientos con nosotros. Profe, y estamos en el mes del ahorro. Muchas veces llega enero, febrero, marzo, abril, que son algunos meses donde nos toca a algunos pagar el impuesto a la renta. ¿Y qué pasa? Así como como el impuesto inmobiliario, no estabas preparado o no lo viste venir. Así como el cumpleaños, que a veces no lo ves venir, que sabes que sí o sí, una vez al año tenés que pagar, pero no te preparaste. A lo mejor a nosotros los cooperativistas ya es una práctica un poquito común el tema de ir ahorrando para estas fechas especiales de gastos o de costos en este caso. ¿Qué recomendaciones vos nos traes en base a tu experiencia para prepararnos en relación a, primero, cómo enfrentar el tema de empezar a pagar impuestos, el IVA, cómo prepararse, cuáles son? Porque muchas veces tenemos comerciantes tan informales que no saben por dónde empezar. A lo mejor ya tiene su RUC y su factura, pero después... El tema pasa, ¿verdad? Una cuestión de educaciones, ¿verdad? Entonces, eso que tú señalabas y que señalaba el artículo que mencionaste, habla, ¿verdad? De un aspecto muy importante que es la educación. Y hay un término que yo utilizo mucho, ¿verdad? En mis clases que se dice: nadie ama lo que no conoce. Entonces, el problema que tenemos muchas veces es el desconocimiento y el temor. Entonces, cuando yo no conozco algo, entonces lo que me causa es temor. Y al entrar en ese temor, ¿verdad? Ya yo empiezo a pensar en mis necesidades y ahí empieza a ver todos esos temas que señalaba, ¿verdad? Que se convierte en un problema de salud pública, ¿verdad? El tema del estrés, y eso se llama un poco el círculo de la necesidad. El ser humano pues tiene aspectos básicos que tiene que cubrir y bueno, está pendiente siempre de eso. Pero todo lo relacionado al impuesto es un poco, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para formalizarme y qué beneficio me trae eso? Entonces, muchas veces ese desconocimiento de qué beneficio me trae a mí es lo que hace que la gente, ¿verdad? Desconozca, entre en incumplimiento. Y después también estamos los profesionales que muchas veces conocemos mucho y no sabemos transmitir o no le transmitimos decir, mira, esto es lo que realmente te conviene hacer y no solamente hacer por hacer, que es lo que muchas veces ocurre, ¿verdad? Y sucede con los profesionales nuevos que van saliendo de la universidad porque, qué sé yo, hay una necesidad también laboral de generar ya ingresos porque ya van surgiendo, como te digo, ¿verdad? La necesidad, ¿verdad? La necesidad de vestirse bien, de estar presentable, de seguir estudiando o resolver algún problema de salud, ¿verdad? Entonces hay una gama de factores que influyen, ¿verdad? en ese tema, ¿verdad? Y sobre todo una cuestión importante, bueno, ahora tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Y si soy profesional, ya te dice, y tenés tu factura. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Los de servicios profesionales que tenemos que facturar y tenemos que ver, ¿verdad? Si eso está o no dentro de lo que es el IVA, ¿verdad?
Entonces, bueno, entramos ahí, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa si soy pequeño contribuyente? Y bueno, y tenemos el RE simple, ¿verdad? Para los que son más chiquititos. Y después ya están para los profesionales, ¿verdad? Que es el tema del IVA. Y después ya superando ciertos montos de ingresos, bueno, ya entramos en el IRP, ¿verdad? Y después aquellos que ya tienen un poquito más de ahorro y quieren invertir en títulos valores o en bienes de capital, bueno, ahí entramos en otro capítulo. Entonces hay una gama de impuestos que nos afectan en nuestra vida diaria. Claro, profe. Uno de los beneficios, hablando desde la parte de entidades financieras, el beneficio de estar bien formalizado es que tienen mayor acceso a créditos, a montos que realmente están necesitando y que siempre les va a beneficiar por el lado de la tasa. Un crédito más barato hace más rentable el negocio. Así que ese es uno de los beneficios de estar formalizado. Otro sería que yo veo desde el asesoramiento que le podamos dar a ellos, es un mayor control, un mejor manejo del uso del dinero. Del uso del dinero que le permite también esa información tomar mejores decisiones, más acertadas. Jadichi siempre da el ejemplo de que el hamburguesero que estaba pidiendo 1.000 por hamburguesa y nunca se dio cuenta. En 6 meses nunca se dio cuenta porque siempre ponía plata. Eso quiere decir que un buen manejo, buena información permite tomar mejores decisiones también. Hay un relato que suelo contar también, ¿verdad? En los cursos que suelo hacer, como experiencia, ¿verdad? La experiencia de un hombre que tiene educación financiera y uno que no tiene, ¿verdad? El que no tiene educación financiera empieza a trabajar y genera, qué sé yo, sueldo mínimo. Entonces su sueldo mínimo no le alcanza. Después tiene un aumento de salario y todo ese aumento de salario otra vez no le alcanza, ¿verdad? En cambio, el que está con educación financiera siempre hace lo siguiente, ¿verdad? Parte de sus ingresos guarda, ¿verdad? Gana más, ¿verdad? Y él sigue gastando de la misma manera, o sea que no aumenta sus gastos. Y todo ese exceso guarda otra vez. Y después tiene un tercer aumento y él sigue viviendo de la misma manera. ¿Cómo cuesta eso, profe? Claro, pero eso es educación financiera, pero para ello hay que tener el hábito. ¿Y el hábito cómo se genera? Primero, enseñando, ¿verdad? Educando. Porque yo te puedo enseñar, ¿verdad? Pero no te educo, ¿verdad? La educación pasa, ¿verdad? Por ahí y pasa por abajo. Hay un librito que creo que una vez ya habíamos conversado que se llama Un grito desesperado de Carlos Guatemala Sánchez, que es un mexicano que escribe libros sobre realizaciones personales y todas relacionadas a autoformación y automotivación. Y en uno de sus libritos hablaba del contrato familiar. Contrato familiar. En la familia, ¿qué es lo que se hace? Bueno, los chicos tienen su obligación y tienen sus responsabilidades, así como los papás. Entonces se hace un contrato anual y dentro de ese contrato anual daba el ejemplo de una familia que tenía 3 hijos. Entonces uno estaba entrando en el kindergarten, otro en el primer grado y el otro en el cuarto grado. Entonces lo que decía, bueno chicos, nosotros a partir de ahora vamos a enseñarles a ustedes a ahorrar. Entonces, le entregaban todo el recreo del mes, calculaban los días, le multiplicaban y le daban todo el recreo del mes y le decían, bueno, acá hay una cajita para el hijo A, el hijo B y el hijo C. Y acá está una llavecita que vamos a tener nosotros los papás. Entonces, obviamente que le daban un poquito más, ¿verdad? De lo que tenía que alcanzarle, porque para su recreo tenía que alcanzarle para el sándwich y para el jugo, ¿verdad? Claro. Y entonces le daba un poquito más para que siga él comprando eso, pero también le daba un pequeño incentivo más para que pueda ahorrar. Al más chiquitito le decía, bueno, vamos a ahorrar 5%, al otro 10% y al otro 15%. Y a fin de mes se abría la cajita y se tenía que encontrar ese 5% ahí. Entonces, en el segundo mes se le volvía a dar todo y bueno, y si es que no guardaba, se le descontaba los 5% más el otro 5% ya por adelantado de ese mes y ahí sí ya le daba, ¿verdad? Para que le alcance solamente o para el sándwich o para el jugo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la persona sienta que el mal uso del dinero, entonces va a repercutir en voy a dejar de consumir mi sándwich o voy a dejar de consumir mi gaseosa. Y eso va a suceder más o menos como 4 meses seguido va a suceder esa
esa situación, ¿verdad? Donde vas a tener que descontarle al chico y al sexto mes o al quinto mes, ahí ya no tomó conciencia y a partir de ahí ya va a ser un hábito para él. Una vez que adquiera ese hábito a fin de mes o a fin de año, ¿qué hago con eso? Y bueno, ya sé, y comprar lo que vos quieras por eso. Nosotros hicimos eso con mi esposa. Nosotros tenemos 3 hijos, ¿verdad? Los 2 ya son ingenieros civiles, ya están casados, ya están trabajando. Y el más chiquito que está ahora, ingeniero agrónomo que está con nosotros, va a ser dentro del año que viene, si Dios quiere. A ellos nos enseñamos. Vos sabés que yo recuerdo que un periodo era que su mamá dijo, ¿quién me presta? Y uno sale y le dice, te presto yo. ¿Cuánto? Toma 50.000. Y después Isao tenía que devolverle. ¿Y cuánto te tengo que devolver? Y 55.000 me tenés que... O sea que se volvieron ya medio reusureros, ya se volvieron ahí, ¿verdad? Pero adquirieron el hábito. O sea que yo creo que esa es lo que nosotros deberíamos hacer un poquito, ¿verdad? Enseñarle a la familia de ese contrato familiar. Es tan importante la interacción, ¿verdad, profe? Porque es como que sí le enseñamos solo con las palabras, pero si no acompañamos. Yo tengo un sobrinito y cuando tenía 1 año él ya sabía que vos le ibas a festejar que él meta una moneda en la alcancía. Él no sabía ni para qué servía, pero con el acompañamiento, con el festejo, algún premio pues tenés que darle. Entonces ahí van formando el hábito y van formando una buena idea del ahorro y no como un castigo, no como, ay, porque tengo que esperar y demás pensamientos que van generando ya en estos niños. Hay muchas cosas nuevas que se implementan todos los años, profe, en relación a estas reglamentaciones de la DENIT y quisiéramos que nos comentes un poquitito qué son las cosas básicas que tendríamos que conocer para el impuesto a la renta. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? El impuesto a la renta personal se clasifica a 2. Antes era 1 y con la modificación en el 2019, ¿verdad? Con la 6.380, creo que es la ley nueva impositiva que tenemos, ahí habla, ¿verdad?, del impuesto a la renta de servicios personales y aquellas rentas de bienes de capital. Entonces se divide en 2 partes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ello? Bueno, los de servicios personales es la renta que generan las personas. Ese es en primer lugar, ¿verdad? Todas las actividades pueden ser profesionales o no, o que tengan un arte o alguna actividad que les permita generar en forma personal e independiente, ¿verdad?, ingresos. También, ¿verdad?, aquellos que generan ingresos en forma dependiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde qué monto yo estoy inmerso en el impuesto a la renta de servicios personales y cuando mis ingresos superan en el año 80 millones. O sea, a partir de por todos encima, los ingresos. Todos los ingresos. ¿Netos o brutos? En realidad es neto si es que estoy, por ejemplo, contribuyendo al IPS, entonces el aporte se descuenta, ¿verdad? Entonces es el neto del aporte. Perfecto. Entonces eso es con respecto a los ingresos. Y ahí entran los salarios, entran las horas extras. Lo que sí no entra, por ejemplo, son el aguinaldo. Y para las personas que ya entran en etapa de jubilación, sus ingresos jubilatorios. Eso no forma parte, ¿verdad?, de la renta personal. Okay. Ni tampoco se considera para considerar dentro de los 80 millones, ¿verdad? O sea que eso no entra. Y después, obviamente, verán las otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que bueno, una vez que llegamos a ese monto, entonces yo tengo 30 días para inscribirme. Si ya tengo IVA, ¿verdad?, entonces dentro hago una actualización y incorporo la renta personal. Después ya tengo que tener, ¿verdad?, la documentación, las facturas, y también lo nuevo ahora es que esas documentaciones que yo expido yo tengo que comunicar todos los meses, ¿verdad?, cuáles son los que utilice, ¿verdad? Y después enviar también, ¿verdad?, el reporte de todas las documentaciones que se van utilizando. Y obviamente la liquidación del impuesto que es anual y que va allá comienza en marzo de cada año. Eso que dijiste, lo que tenemos que reportar todos los meses es para IRP. IRP. ¿Es la RG? Pero lo que tienen IRP y IVA. Ah, ya. Lo que tienen los dos juntos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Pero en el caso de solamente IRP es una vez al año, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en agosto venció todo lo que tenían que ser año 2022 y 2023.
¿Qué venció, profe? La presentación de las documentaciones que se utilizaron en esos años. Ah, ya. No, es que en marzo vence cuando vos tenés que pagar tu impuesto. No, vos pagás, hacer la liquidación de tu impuesto y generalmente la administración tributaria te da un tiempo, ¿verdad? Prudencial, que generalmente es hasta fines de junio y en este caso se había extendido hasta el 31 de agosto para esos ejercicios señalados. Y a partir de ahora ya te va a ser todos los años, ¿verdad? Y después el siguiente ya va a ser en forma mensual. O sea, en forma progresiva se está haciendo eso. Entiendo. Y la misma cosa, ¿verdad? El tema de los que tenemos facturas impresas, en algún momento ya todos vamos a tener facturas virtuales. O sea que ya... Que viene siendo ya una obligatoriedad para la mayoría de las empresas. Y sí, es por el tema de las cuestiones del crédito verde que le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Que en Europa ya está muy avanzado y que también está viniendo acá, ¿verdad? El uso del carbono, ¿verdad? Que le llaman, ¿verdad? El tema de... Porque el papel implica, ¿verdad? Echar árboles, ¿verdad? Entonces, un poco va por ese lado. Así mismo. De cuestión ambiental. Y comentarnos un poquito más, profe, ¿qué otras cuestiones que vos ves como profesional que deberíamos de tener en cuenta al momento de liquidar o estamos llegando a instancias finales del año? ¿Y qué nos recomendás? Yo sé que, por ejemplo, a lo mejor para IRP se puede tomar venta o compra de vehículos. ¿Cuántas veces cada año puedo...? Por ejemplo, mi hermano está por comprar un auto. ¿Me va a servir si yo compro a mi nombre? ¿Y qué pasaría con la cuestión legal? Bueno, el tema del impuesto a la renta personal, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo considerar para deducir y para incorporar, ¿verdad? En el caso de compras de vehículos, uno puede considerar, ¿verdad? Dentro del impuesto a la renta personal aquellos vehículos que compró por primera vez y después tiene que pasar 3 años, ¿verdad? Para volver. Y en el caso de inmueble, tienen que pasar 5 años para entrar a considerar. Los que entraron recién en el impuesto a la renta personal al comienzo, ¿verdad? Los que tenían préstamos, por ejemplo, podía descontar la cuota. En cambio, a partir de ahora, ya tenés que tener en cuenta, ¿verdad? Que vos sacás un préstamo y solamente es deducible el interés que pagás por ese préstamo. Por eso entonces generalmente se factura los intereses, ¿verdad? Sobre las cuales se paga el IVA, ¿verdad? Y obviamente eso constituye para los que son IRP como un costo y puede deducir. Les recomiendo mucho a la gente que tengan en mano su contrato y su liquidación para sus contadores para que no estemos como locos buscando nuestra liquidación del año con nuestros oficiales de banco o cooperativa financiera. Les recomiendo que guarden porque la contadora va a tomar los intereses que hemos pagado. O si yo saqué a 36 meses, todo lo que pagué en este ejercicio es lo que me va a tomar para deducir los impuestos a pagar. Así que tengan muy en cuenta esa parte. Yo por lo menos, ¿verdad? Como le llevo a algunos su IRP, yo trato de todos los meses enviarle un mensajito, le digo, ¿verdad? Prepárame ya tu factura del mes. ¿Y para qué? Porque a veces uno por descuido, ¿verdad? Mete por ahí, se olvida, y después a fin de año buscar todo de una sola vez, te pones nervioso y resulta ser que uno se quedó debajo de algo y cuando ya se liquidó todo encontraste y... Si pudiera haber encontrado esto, hubiera pagado menos, decir, ¿verdad? Claro, así mismo es. Y me mencionabas que hay cosas que no se pueden deducir, ¿puede ser? Y por ejemplo, el impuesto que pagamos, el impuesto a la renta personal, si es que llegamos a pagar, ese importe no es deducible. O sea, eso no podemos... De repente, por ejemplo, alguna infracción de tránsito. Tampoco. O alguna multa por pago tardío del impuesto inmobiliario. Entonces, todo lo relacionado a infracciones, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad? No es deducible. Por ejemplo, otra de las cuestiones que no son deducibles son si soy contribuyente del IVA y tengo que usar como IVA crédito, entonces esa porción que utilizo, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? Tampoco deducir, ¿verdad? Otras cosas que no puedo deducir es que si yo tengo... alguien, ¿verdad? Que qué sé yo, no fuimos al exterior, o sea, no fuimos a la Argentina o no fuimos al Brasil, ¿verdad? Y gastamos ahí nuestra plata. Esos gastos que hicimos ahí no nos sirven. Por eso muchas veces cuando nos vamos a ir de viaje, es conveniente, ¿verdad? Ya contratar acá en el país con una agencia. Obviamente te sale un poco más caro, ¿verdad? Muchas veces porque la formalización implica, ¿verdad? Que la infraestructura, los gastos administrativos de esa empresa turística, entonces
obviamente te cobre, tiene que generar también una ganancia. Obviamente, verá que los que somos contribuyentes nos conviene hacer eso. Porque si yo me voy afuera y gasto un $5,000, es mucha plata ya para... Claro. Entonces yo tengo que decir, bueno, 5,000 son 35 millones, el 10% es 3,5 millones prácticamente ya es de impuesto a la renta, ¿verdad? O sea, siendo así en forma rápida y bruta, ¿verdad? Hay que ver si compensa lo que vamos a pagar de impuestos. Claro. Sí, es que hay que hacer ese análisis, ¿verdad? O sea, decir, bueno, yo voy a gastar en el exterior, qué sé yo, 40 millones, eso implica, y bueno, miro, porque en realidad hay una escala para el pago del impuesto, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un ingreso bruto que tengo que pagar de impuestos sobre 160 millones, entonces la norma me dice, bueno, saca primero el 8% sobre 50. Y después de esos 160, saca 100 millones y aplica el 9%. Y finalmente, verá, el saldo restante, verá, le aplica el 10%. ¿verdad? Es como que a mayor facturación, a mayor ingreso. Hay una escala. ¿Verdad? De pago de impuesto a la renta personal, ¿verdad? Entonces yo tengo que conocer eso y entonces hacer esos ejercicios numéricos, a ver, ¿verdad? Bueno, yo en el exterior voy a gastar esto y estimo que tengo que pagar 9%, entonces calcula 9% y bueno, en realidad me conviene hacer en el exterior, o si no, decir, bueno, voy a hacerlo acá en el país, ¿verdad? Y la otra cuestión es que también ya, como estábamos señalando hace rato en el bloque anterior, si yo tomo un préstamo, la porción de amortización de capital, eso no se deduce, ¿verdad? Solamente los intereses. Y esos son algunos ejemplos de gastos que no se pueden deducir. Entiendo. Profe, ¿y qué pasa si yo tengo personas a mi cargo? Por ejemplo, mi mamá, algún hermano con condición especial. No digo que sea así. Claro. Pero, ¿qué pasa si yo tengo más gastos por personas que están a mi cargo? Por ejemplo, un padre de familia. En ese caso, en el artículo 65 de la ley, ¿verdad? Dice familiares a cargo del contribuyente. Y dentro de eso tenemos, ¿verdad? O sea, si soy casado, puede ser mi esposa, siempre y cuando, ¿verdad?, no sea contribuyente del IRP o del IDU, ¿verdad? O del IRE, o sea, que no tenga algún negocio y bueno, entonces entonces es IRE, ¿verdad? Impuesto a la renta empresarial. IDU es cuando yo soy accionista de una empresa y recibo dividendos, entonces bueno, que no sea contribuyente de eso. Los hijos y hermanos menores de edad también o sea, todos los gastos relacionados a ellos puedes hacerlo. Los hijos mayores de edad que aún están estudiando en establecimientos superiores, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo tengo uno de mis hijos que está estudiando ahora agronomía, tiene que irse mañana y tarde, y vamos a suponer que se va a ir mi hermano, entonces yo puedo pagar su estudio y todo lo que es relacionado a su mantenimiento de esa persona. Los abuelos, los padres, los suegros, siempre y cuando que si ellos tienen unos ingresos no superen los 30 millones, ¿verdad? O sea, que ellos, vamos a suponer ahora que hay algunos abuelitos que están por el tema de la tercera edad y entran dentro de los subsidios que va a cobrar. Y bueno, entonces eso cobra 600,000 o 700,000 guaraníes y en el año no alcanza los 30. Entonces yo puedo, ¿verdad?, cubrir todos sus gastos, pero tengo que declararlo, ¿verdad? Al final... ¿Se les registra? Sí, tengo que registrarlo, ¿verdad? Todos los años yo tengo que registrarlo, ¿verdad?, poniendo su número de cédula y la edad, ¿verdad? Y la condición, si es hermano, suegro, abuelo, ¿verdad? Y hacer un poquito un detalle de esas cuestiones. Y también aquellos hermanos o hijos con discapacidad, ¿verdad? Profe, ¿y en qué casos? O sea, en todos los casos tienen que ser, supongamos que mi hermano, a mi hermano solo le dan recibo en su institución pública, no tienen factura y le dan solamente el recibo, pero es la matrícula de todo, la matrícula más las gotas de todo el año y es un monto considerable que yo estoy asumiendo. En ese caso se puede llegar a tomar. Y hay una autofactura, ¿verdad? Que habla, ¿verdad?, que en el mes, no estoy recordando con precisión el monto, pero más o menos creo que era 1.500.000, 1.800.000 guaraníes con un tipo de autofactura, ¿verdad? Entonces esos gastos menores que de repente no tengan documentación, ¿verdad?, que yo pueda... Entonces lo que hago es, le hago firmar, ¿verdad?, a esa institución, ¿verdad?, esa documentación, ¿verdad?, indicando, ¿verdad?, quién es el responsable. Entiendo, tiene un pequeño proceso más. Tiene un pequeño proceso más, ¿verdad?
¿Por qué se hace eso? De manera a evitar que se fabriquen, ¿verdad? O sea, el tema de la cultura de fabricar facturas o documentos, ¿verdad? Para justificar gastos, pues es un tema que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en los últimos tiempos, ¿verdad? Rigorizando mucho. Se fue regularizando y se descubrieron también muchas situaciones, ¿verdad? Por eso el tema salió, ¿verdad? La R90 que conocemos todos, ¿verdad? Que es la declaración mensual de la utilización de las facturas, ¿verdad? De manera que con eso se evita en el mes, vos lo que usaste, al día siguiente ya tenés que cerrar y ya tenés que informar, ¿verdad? Profe, y haciendo un poco un resumen de todo lo que deberíamos de tener mayores cuidados al iniciar este tema de ser contribuyente del IRP. ¿Qué cuidados, qué recomendaciones, qué cosas deberíamos de tener en cuenta, profe, al momento? Yo lo que recomiendo al menos es liberarte del estrés, pagar un poquitito y que alguien te lleve, porque había un meme que decía preso por llevar mal mi impuesto. Y en realidad lo que tenemos que hacer siempre esto es un trabajo muy tedioso si lo voy a hacer en forma personal, como tú ya lo señalabas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me olvido a veces de ciertas cosas. En cambio, las personas que estamos trabajando en eso, lo que hacemos es cuidar. Yo por lo menos ahora trato de cuidarle al contribuyente y le digo, ¿verdad? Al que es mi cliente, le digo, mira, tenés que venir por lo menos cada 3 meses, venir acá y yo te voy a explicar un poco algunas cuestiones, educarle también, porque hay que explicarle al contribuyente que entienda. Yo soy del criterio, ¿verdad? Generalmente de enseñarle y de educarle y decirle, mira, esto es así, de esta manera te conviene, ¿verdad? Pero si vos querés preguntar cuánto te va a cobrar otro, preguntarle, ¿verdad? Y yo tuve una experiencia con un cliente que se quejaba un poco, ¿verdad? Del monto que pagaba. Entonces le dije, no hay problema, busca nomás otro, le dije, ¿verdad? Busca, yo te voy a llevar hasta donde pueda y cuando conseguís me avisas. Resulta ser que pasó después durante la pandemia, me llamó un día y me dice, doctor, me dice, y le dije, discúlpame, yo no soy doctor, le dije, ¿verdad? Trato de ser siempre respetuoso en eso, ¿verdad? Porque acá pues en el país, ¿verdad? Nos gusta demasiado, ¿verdad? Aparentar lo que no somos. Entonces le señalaba a ella, sí, ¿qué querés? Y mira, tengo un problema. Y bueno, ¿qué problema tenés? Y resulta ser que yo ahora tengo un hotel que estoy llevando, tema mi IRP, y bueno, yo contraté una contadora y bueno, ¿y qué pasó con tu contadora? Y ahora me dejó, ¿verdad? Y después miré yo el monto que pagaba y era 10 veces menos de lo que yo cobraba, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo es que un profesional va a subsistir cobrando ese monto, ¿verdad? Entonces a veces la gente se compromete y después no puede cumplir porque, qué sé yo, es muy barato y le insume mucho tiempo, ¿verdad? Entonces la sugerencia, y comparto contigo, es que busquemos a alguien que nos pueda educar y que nos pueda, ¿verdad?, estar informando cada tanto, ¿verdad? No es una vez al año. Y si tienen dudas, ¿verdad?, tienen que acercarse al profesional con quien están y les preguntan y tienen que sentirse libres de decir, mira, yo no me siento seguro. Entonces, preguntarse 5 veces por qué, y si en esas 5 veces surgen las dudas, entonces quiere decir que algo no está funcionando. Y lo mejor para esto es que tenga alguien que te pueda llevar, que te pueda asesorar y que finalmente, ¿verdad?, si tenés que pagar, pagas. Y si no, fantástico, ¿verdad? Porque yo soy del criterio de explicarle, decirle, hay algunas cuestiones que uno tiene que saber utilizar a su provecho. Claro. Y muchas veces no se utiliza. Entonces, hay gente que le hace pagar impuestos pudiendo no haber pagado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Por una cuestión de interpretación y una forma a lo mejor de haberle orientado en su momento al contribuyente. Porque hay muchas cosas que tenemos que saber y tienen que saber, ¿verdad? Porque el día de mañana el contador también le puede pasar algo y vos te quedas así, y si no sabes nada, ahí comienza el problema, ¿verdad? Resulta ser que había sido tu contador, nunca presentó tu declaración y todas esas cosas, ¿verdad? Es muy recomendable, en base a mi experiencia, irle pidiendo se tiene que entregar tu preliminar
Así mismo. El preliminar, pedirle cada trimestre en cada caso. Así mismo. Para ver si te está cumpliendo porque vos le estás pagando mensualmente. Y por lo que mencionaba el profe también, hay algunos que cobran 100.000 al por mayor, parece. Y hay que ver un poquito si te dan las indicaciones, algunos consejos, como dice el profe, enseñarle un poquitito lo que tendría que poder saber. O mismo si están rindiendo, si están presentando todos los meses, o sea, si por lo menos hace el preliminar. Entonces, son cuestiones para tener en cuenta al momento de elegir el profesional que te va a acompañar en estos pasos y, por sobre todo, tener esos cuidados. No es para no pagar, profe, porque todos los impuestos, recordemos, claro, que sirve para mejorar el sistema de salud, mejorar todo el sistema público. Generalmente para eso sirven los impuestos. Vos estás pagando impuestos para mejorar tu calidad de vida también como ciudadano. Y eso es un poco una utopía, ¿verdad? ¿Por qué una utopía? Porque no solamente en Paraguay, sino en otros lados también a veces se mal utiliza, ¿verdad?, esos recursos. Tenemos el caso argentino. Imagínense todo lo que se hizo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo ideal es que esos impuestos vayan, ¿verdad?, en beneficio de la población, ¿verdad? Y sí, ayuda mucho, ¿verdad?, a la calidad de vida. Si mejora nuestra calidad de vida, genial, ¿verdad? Y si no mejora nuestra calidad de vida, por fin parece que Marija López van a arreglar, ¿verdad? Sí, así mismo. Muchas gracias por haber venido, por haber asistido y por sobre todo traernos siempre enseñanzas para nuestra vida. Ok, agradezco la invitación y bueno, en una de esas, bueno, parece que por fin me cacharon, ¿verdad? Porque sí, la experiencia un poco, ¿verdad?, de estar en el sector cooperativo a veces puede ser gratificante, como en otro caso frustrante, ¿verdad? Yo soy socio de la cooperativa San Cristóbal y pasó un poquito malestar en estos momentos, ¿verdad? Y bueno, hay que confiar siempre, ¿verdad? Pero lo que hay que siempre tratar de mirar es buscar siempre la eficiencia y que los beneficios realmente vayan hacia los asociados, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, y ahora ya me volví socio de Sagrado. Así mismo, ¿verdad? Ya entonces, me contó que hizo su ahorro programado, así que cumplió 100% el profe. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Gracias a ustedes, igualmente, y a la audiencia.